Tania y Gustavo, bienvenidos a Un Amigo Nos Visita. Para Ciudad Real es un honor tenerles con nosotros. Estamos expectantes de lo que Dios ponga en ustedes. Así es que con María Teresa, mi esposa, estamos muy contentos y con estos hermanos que, ávidos de la palabra de Dios, estamos acá para escuchar de ustedes. Bienvenidos. Hola, mucho gusto a todos. Es una gran bendición estar con todos ustedes. Gracias, Pastores Toledo, por invitarnos y poder compartir este tiempo que sabemos de que Dios se va a mover en estos momentos y creemos de que Dios va a hacer milagros y prodigios en medio de nosotros. Y es un gozo estar con cada uno de ustedes. Gracias por este privilegio de invitarnos esta noche. Quiero saludar a cada uno de ustedes, los que no pude conocer el martes. Les doy un gran abrazo y nos vamos a gozar esta noche. Sí, y en esta noche vamos a estar hablando de los dones espirituales y vamos a estar ministrando los dones espirituales también. Y si tú lo quieres buscar en la Biblia, lo puedes encontrar el versículo en Primera de Corintios 12:6. Y podemos ver aquí la palabra de Dios dice, pero Dios que hace, hay diversidad o operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Bueno, queríamos compartir acerca de los dones del espíritu porque sabemos que es algo que Dios nos ha dado para el cuerpo de Cristo, para la edificación y para el cuidado del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que me gusta de Reinhard Bonnke, que ya no está con nosotros, ya está en el cielo, es que él decía, cuando Dios te envía a hacer un trabajo, te va a dar las herramientas que necesitas para hacer el trabajo. Por ejemplo, si tienes que ir a martillar un clavo, pues no vas a ir con un serrucho, ¿verdad? Sino que vas a ir con un martillo. Y de la misma manera es ministrar al pueblo de Cristo. Dios te va a dar la herramienta correcta en el momento correcto para ministrar a esa persona. Y yo creo que es muy interesante. A veces alguien creo que preguntó, dijo, ¿cuál don es el más importante? Y esto es lo que dice Reinhard, pues el que necesito en este momento para ministrar a la persona, ¿verdad? Ese don es el más importante en el momento indicado. O sea que no hay otro más importante que otro, sino que más bien es el que necesitamos en el momento. Y me gustó la oración que estaba haciendo Pastora Teresa hace unos minutos y me encantó todo lo que ella estaba diciendo. Y tengo una hija de 25 años que a los 15 años se le torció la columna vertebral. Y los doctores dijeron, va a haber que operarla para poder enderezarle la columna, ponerle unos clavos ahí, mantener los clavos hasta que ya se mantenga recta. Y es una operación muy difícil, la tenían que abrir desde aquí hasta abajo de la cintura. Y dijeron, es posible, hay un 1% de que algo pase mal durante la operación y que no quede bien. La llevamos al hospital y al entrar al cuarto de operación dijeron van a ser como unas 10 horas de operación, entonces hay que esperar. Y en medio de la operación nos llamaron los doctores y dijeron algo pasó mal, todo lo que estábamos haciendo se arruinó, tuvimos que cerrar rápido el cuerpo y ella quedó dormida porque todavía estaba con anestesia.
y dijeron, bueno, cuando despierte veremos a ver cómo está. Y cuando ella despertó y no podía mover la pierna derecha para nada y la pierna izquierda quedó sin sentir nada y entonces quedó peor que cuando entró al cuarto de operaciones. Y fue muy duro para mí porque dije, ¿cómo una niña de 15 años va a quedar sin caminar? Y los doctores dijeron, ¿saben qué? Después de varios días de observación que no habían cambios, dijeron, ella no va a poder caminar. Le dieron un libro a ella cuando yo no estaba en el hospital, y un libro que le iba a enseñar cómo vivir en una silla de ruedas. Y mi hija me contaba lo que le habían dicho, pero ella me dijo que cuando le dieron el libro, agarró el libro y lo tiró sobre la pared y dijo, no voy a hacer nada lo que dice este libro, yo voy a salir caminando de este lugar. Wow. Y entonces empezamos a orar y es ahí cuando a veces se manifiestan los dones y Dios me dio una palabra para mi hija y me dice, ora esta palabra todos los días con ella. Y es la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cada vez que yo la miraba, le decíamos, Samantha, vamos a proclamar esta palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa era nuestra oración, esa era nuestra declaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues en medio de uno de los mundiales, creo que fue cuando ella tenía 15, hace unos años, fui a visitarla y era el día de los papás. Y cuando llegué al hospital estaba bien contenta y le digo, ¿por qué estás contenta? Y me dice, porque puedo mover un dedo del pie, el más pequeñito. Y entonces le digo, hija, vas a salir caminando de este lugar. Y fue un proceso. Ella empezó a mover un dedo y después el otro y después el pie y después la pierna y tuvo que aprender a caminar una vez más. En una de esas ocasiones se le presentó un hombre que bajó del elevador cuando andaba yo en la silla de ruedas en el pasillo y bajó un hombre con un rostro bien floreciente, con pelo blanco, y se le acerca, va directo a ella y le habla en el oído y le dice, tú puedes salir de esa silla de ruedas. Entonces, solo eso le dijo, el hombre se volteó, se fue al elevador y ya nunca lo vi y lo busqué, no lo encontré, pero tenía la apariencia como que le tenías un sol en la cara. Y para hacerlo más corto, Samantha salió caminando del hospital, fue a la escuela, se graduó de la secundaria, fue a la universidad y en lo que estaba en la universidad empezó a viajar para dar charlas, ¿verdad? Porque estaba en unas clases de debates y entonces compitió en los debates, se ganó el premio del Martillo de Oro Nacional del país y, y Dios la bendijo de tal manera que no la dejó que se quedara en las ruedas, la levantó de la silla de ruedas y le ayudó a graduarse de la universidad, la prosperó para que fuera una de la primera mujer que gana el Martillo de Oro en debate y es una gran bendición. Pero todo vino por una palabra que Dios nos dio, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vemos cómo Dios se manifiesta en los dones, ¿verdad? Y ese creo que es uno de los dones, es la fe. En el momento que a ella le dijeron no vas a poder caminar, ella dijo no, yo tengo fe que sí voy a poder. Y así fue. Y gracias a Dios, ahí anda. Y Tania tiene un ejemplo también acerca del don de fe que nos puede contar en esta noche. Tenía un apartado, pero sentí de Dios de compartir esto. Cuando yo estaba embarazada de mi niña Sarita, mi primer hija, yo estaba contenta porque iba a ver el ultrasonido, iba a ver a mi niña, ¿verdad? Y luego el doctor me muestra que había un tumor dentro de mí. Y me dice, ese tumor va a seguir creciendo y te tengo que operar. Y yo le dije, operarme ahorita, que estoy embarazada. Me dice, no, tienes que salir de tu embarazo y luego vamos a
¿verdad? A tener que operarte porque ese tumor sigue creciendo. Y entonces, ¿verdad? En el momento yo sentí Dios va a hacer, ¿verdad? Un milagro, pero también uno se preocupa como humano, ¿verdad? Que hay un tumor adentro donde está mi niña. Y luego empezamos a clamarle a Dios, declarando que por sus llagas yo soy sana, soy completa. Y Dios obró y cuando regresé a la próxima visita, me dice, tu niña está perfectamente bien, solo se miraba la niña, nada más. Y le digo, chequea otra vez, no hay nada más. Y dice, no hay nada, acá no hay tumor, no hay absolutamente nada. Entonces yo glorifico a Dios, ¿verdad? Porque se manifestó y nosotros agarrándonos de la palabra de Él, de sus promesas, de su sanidad, aunque es difícil escuchar una palabra negativa, ¿verdad? Cuando uno está esperando algo bueno. Entonces, pero Dios viene y nos sorprende, ¿verdad? Sus palabras son siempre sí y amén. Siempre sus palabras son siempre de bien para nuestras vidas. Y hay que agarrarnos de su palabra y confesarla cada día porque Él va a hacer la obra que ha comenzado en nuestra vida. Hermoso, hermoso. Como Gustavo y Tania están buscando de Dios que Dios les hable, les animo a que se puedan poner pantalla la mayor parte que puedan. Si no, Él lo va a hacer con los nombres, igual van a estar orando por los nombres. Pero si pueden ponerse pantallas para que ellos puedan visualizarlos, para que Dios les pueda dar una palabra más específica, sería magnífico. Por favor, Tania y Gustavo, continúen. Sí, en el momento que entraste a Helen, al grupo en esta noche, yo sentí que esta palabra es para ti y está en Job 33:4. Y la palabra dice así, el Espíritu del Señor me ha formado y el soplo del Todopoderoso me da vida. Y Helen, yo siento que esta palabra Dios te la está dando para que tú la tomes y la declares. El Señor es el que formó toda la tierra, el mismo espíritu que estaba ahí al tiempo de la creación, que cuando ese espíritu llenó la atmósfera, mandó la luz y creó la vida. Es el mismo espíritu que está ahorita contigo. Es el mismo espíritu que yo puedo ver que se está moviendo ahí en tu cuarto. Y ese espíritu es el que me está diciendo que a ti te ha formado. El espíritu del Señor te ha formado y el soplo, el viento del Todopoderoso te da vida. Yo quiero que pongas tus manos así y vamos a hacer esta declaración. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, tú que eres el creador de todas las cosas y has creado a Helen. Declaramos, Señor, que tú eres tu creador y que tu soplo le da vida. Y declaramos, Señor, que así como mi hija Samantha se levantó y empezó a declarar, Señor, de que ella podía hacerlo todo en Cristo que le fortalece, de la misma manera declaramos, Señor, que esa vida que tú das por medio de tu Espíritu viene sobre de Helen y se empieza a manifestar. Padre, declaramos que tú estás tocando su cuerpo y que tu soplo está enviando vida en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú viniste para darnos vida y para dárnosla en abundancia. En este momento, Señor, declaramos vida sobre la vida de Helen. Y Padre, declaramos que su testimonio va a hablar a los alrededores, que ella con sus propios labios va a poder testificar que tu poder la ha sanado. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Helen, también quiero compartir contigo, fíjate que mi mamá cuando tuvo un derrame cerebral, entonces dijeron que ella quedó en coma por 3 días. Y en ese tiempo nosotros no conocíamos mucho de Dios, no teníamos una iglesia ni nada de eso, pero sabíamos que había un Dios poderoso que podía hacer un milagro. Nosotros orábamos con mis hermanos a la cama de mi mamá y al tercer día ella salió de esa coma. Cuando ella salió nos dijeron los doctores que ella iba a estar como una vegetal prácticamente, que no tuviéramos esperanza, que ella no iba a caminar, no iba a poder moverse, no iba a poder comer ella sola, no iba a poder hablar.
Entonces, nosotros le seguimos creyendo a Dios y ella, se pudo levantar de esa cama y, estuvo con los doctores como 6 meses que la estuvieron tratando, tuvo terapia, tuvo que estar en programas donde le enseñaban a hablar nuevamente, cómo hablar, cómo agarrar una cuchara, cómo comer y cómo sentarse, cómo caminar despacio. Y en un año, ella se recuperó completamente, completamente. Luego ella dio su vida a Jesús, abrió su corazón, porque ella decía, yo nunca, nunca voy a ir voy a ir a una iglesia. Entonces, pero ella, cuando Dios miró el milagro de Dios, lloró en ella, y ella iba a las calles a hablar de Dios, del amor de Dios. Y miramos que Dios hizo un milagro en un año. Fue un año muy duro, ¿verdad? Muy duro, pero hubo llanto, ¿verdad? Tiempos que sentíamos que no sabíamos qué hacer, teníamos que bañarla. Nosotros estábamos pequeños con mis hermanos, teníamos que cuidar de ella, hacerle de comer y darle de comer en su boca. Y luego en ese año Dios la restauró completamente. Yo sé que Dios va a hacer la obra completa en ti también. Amén. Sí, gloria a Dios. Helen, no sé si sentiste algo diferente en tu cuerpo en el momento que estábamos orando. Sentí tranquilidad, una paz, porque todos estos tiempos he pasado con mucho temor, escuchando mucho de COVID. A mí me dio COVID y por eso me quedé con el habla así. Fue una secuela. Pero es como que el Satanás quiere quiere que tenga mucho temor, y yo no estaba así, yo era muy tranquila. A mí, cuando me dio el COVID, yo sentí la presencia del Señor en mí, porque Él estuvo, porque por 3 veces me iban a entubar y no me entubaban porque me ponía mejor. Y yo sentí una paz, yo no lloraba, solo confiaba en el Señor que yo iba a salir del COVID, y Dios me sacó con secuelas que han sido duras, pero Él me sacó. Pero ahora es como que tengo mucho temor, y yo no estaba así. Yo estaba muy, muy tranquila, con mucha paz, pero ahora no. Me levanto con mucho temor y tengo que tomar medicación para poder estar tranquila. Y yo, como decía Teresita, yo antes era la primerita que me conectaba para escuchar la palabra del Señor, pero ahora es como que tengo un decaimiento, pero digo, no, yo me conecto porque eso me da mucha paz, pero en la cabeza no me queda lo que escucho, es como que se me va, y eso a mí me afecta. Helen, pon tus manos aquí sobre tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que todo temor se va en este momento. Toda ansiedad sale fuera en este momento. Tu paz, Señor, invade todo el cuerpo, alma y espíritu de Helen. Y declaramos, Señor, que tu paz va a mantenerse ahí y que el temor no va a volver a entrar en la vida de Helen. En el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, todo temor. Tu palabra dice que el amor echa fuera el temor. Y en el nombre de Jesús declaramos que tu amor abundante que está sobre ella en este momento, esa paz que acaba de empezar a sentir, va a crecer, a aumentar
y se va a manifestar de gran manera. Pedimos que la visites aun cuando esté durmiendo, que la ministres paz en el nombre de Jesús, y el ángel tuyo que está ahí con ella ministre la paz y no permita que nada venga a darle temor en el nombre de Jesús. Gracias, Helen. Sí, entonces queríamos continuar hablando de los dones, y en este versículo se nos mencionan 9 dones y nos gusta dividirlos en 3. Y empezando por los dones de poder, los 3 son la fe, las sanidades y los milagros, ¿verdad? Y creo que es bien importante que usemos los dones que Dios nos da. Una de las cosas que tiene Tania es que tiene mucha fe, y de esa manera vimos a su papi llegar a los pies del Señor. ¿Y puedes contar la historia de tu papi? Ok, bueno, yo llegué a los manos de Dios, ¿verdad? Y toda mi familia no creían. Entonces empezamos nosotros a orar y declarar que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me acuerdo que yo me agarraba de esa escritura siempre. Y yo íbamos a ir a un Gigi Ávila, ¿no? Sí, no sé si han escuchado de a una cruzada evangelística. Yo me acuerdo que yo le escribí al pastor Giri Ávila por salvación para mi mamá, para mi familia, y luego él me escribió una carta diciéndome, tu papá va a llegar a los pies de Cristo, y luego se miraba un poco imposible, ¿verdad? Me acuerdo que yo íbamos saliendo y me dice el Espíritu Santo, regresa y invita a tu papá, y yo le dije, no va a querer venir conmigo. Mi papá es muy fuerte, cuando dice que no es no. Y luego pero dice, ve. Le digo, ok, voy a ir. Le digo, papi, vamos a la cruzada de Gigi Ávila. Y luego me dice, no, mira, estoy ocupado, no voy a poder ir. Tal vez otra vez y te acompaño. Y siempre era la misma historia. Y luego me dice el Espíritu Santo, ve otra vez y pregúntale. Y dile que le estás invitando otra vez. Y le dije como unas 3, 4 veces, que me dijo, ok, está bien, dejo lo que estoy haciendo y voy contigo ahorita. Y dije, wow, gracias a Dios. Cuando llegamos a la cruzada, dice él que él miró 3 ángeles atrás de mí y de mis 2 hermanos, que estaban ángeles grandes, dice. Y cuando él miró a esos ángeles y nos miró a nosotros, él miró que había algo allí, que Dios era real. Dice que él no se pudo contener, que él tuvo que, ¿verdad?, clamar a Dios, ¿verdad?, y dar su vida a él. Y es, agarrando fe, yo pienso, es agarrando fe y poniéndola en práctica y insistiendo, aunque nos digan hay veces que no, uno tiene que seguir y teniendo esa fe y siguiendo adelante, porque Dios, ¿verdad?, sus promesas son reales. Yo en mi casa serviremos a Jehová, y así fue. Llegaron mi papá, mis hermanos, mi mamá, mi abuelita, mis tíos, mis tías y mucho de mi familia. Sí, yo quería preguntar si habrá alguien de ustedes que ha estado orando por un familiar por algún tiempo y que no ha llegado a los pies de Jesús, y nosotros queremos orar por esa persona. Y yo siento que hay alguien que tiene a alguien en mente, a una persona indicada que quieren que llegue a los pies de Jesús. Y si eres tú, solo haznos con la mano. No, que tenga un familiar. Hay algunos que no los puedo ver, pero si en el momento, si durante el meeting de ahora quieren que oremos por alguien para que sea salvo, lo vamos a poner también en las manos de Jesús para que alcance la salvación. Bueno, siguiendo adelante con lo que son los dones espirituales, sabemos los de poder son la fe, las sanidades y los milagros. Los vocales son 3 también, es la profecía,
el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Y para mí yo creo que es muy importante hablar en lenguas y también profetizar. Y algo bien interesante es que Dios es el que da los dones y se manifiestan cuando a veces nosotros ni lo esperamos. En una ocasión, mi hermana me invitó a que fuera a su casa y estábamos en el cine con Tania y los niños y mi hermana me llama y me dice, quiero que vengan a mi casa, tengo unos muchachos aquí que van a una escuela de ministerio en el norte de California, pero se están quedando con nosotros y han estado aquí cantando cantos toda la tarde con una fogata y queremos que vengan y pasen tiempo con ellos. Y dijimos, bueno, vamos a ir. Y nos subimos al carro, fuimos a la casa de ella y cuando llegamos ya habían terminado de cantar, ya la fogata ya casi ya se estaba apagando. Y en ese momento cuando estábamos ahí, de repente Tania siente de orar por mi hermana y Dios nos da una palabra para mi hermana que era la que estaba cuidando de 20 jóvenes de muchos de diferentes lugares, diferentes países, por unos días. Y Tania le decimos a mi hermana, Dios dice que por un vaso de agua que le des a uno de estos muchachos, Dios te va a bendecir, ¿verdad? Y en el momento que oramos por ella y le dijimos esa palabra, mi hermana cayó al suelo y luego mi mamá pues también estaba ahí y oramos por ella también y también ese momento cayó al suelo y de repente los muchachos también empezaron a llegar ahí con nosotros, estábamos orando por ellos y Dios empezó a manifestar diferentes dones. Unos empezaron a hablar en lenguas, otros se embriagaron, otros se comunicaban en lenguas el uno al otro y se reían y no entendíamos ni qué estaban diciendo, solo ellos dos o se entendían lo que estaban diciendo en otras lenguas. Y una muchacha que no la conocíamos, nunca la habíamos visto, de repente empieza a hablar por el Espíritu y me dice a mí, escribe el libro, escribe el libro, escribe el libro, porque es un buen libro, es un buen libro, es un buen libro. Y empieza a hablar y a decir cosas. Y esto fue hace unos años, ¿verdad? Y luego se voltea con Tania y empieza a profetizar y le dice, Dios sabe tus planes, lo que tú quieres hacer con los niños, ¿verdad? Cómo quieres ayudar a los niños y hacer un ministerio y le empieza a hablar a ella también. Y entonces vemos cómo los dones empezaron a manifestar en ese momento. De repente uno de los muchachos empieza a decir, Azusa, que es donde hubo un movimiento en 1906 en Los Ángeles, y empieza a decir este muchacho, Azusa es hoy, Azusa es hoy, Azusa es aquí. Y nosotros nos gozábamos de ver todo lo que en un momento el Espíritu empezó a hacer con estos 20 muchachos que estaban en ese lugar. Y vemos que todos somos recipientes, ¿verdad? De los dones de Dios. Y Dios quiere manifestarse y moverse con esos dones. Y creo que es importante que nosotros creamos de que Dios se sigue moviendo como en los tiempos del libro de los Hechos y que Él sigue repartiendo dones y que quiere que los usemos. De esa profecía que me dio esta muchacha, me animé para poder escribir un libro y hoy en la tarde estaba teniendo una junta con la compañía de publicación, ya haciendo los planes, ya que me envíen el contrato ya para sacar los libros adelante para que sean distribuidos. Y todo esto pasó porque Jesús se mueve en medio de los dones, ¿verdad? Los dones son para edificar a su pueblo y para que todos vayamos saliendo adelante. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacernos acerca de los dones del Espíritu. No sean tímidos. Bueno, buenas noches, qué gusto. Hola, Sebastián. Qué gusto, buenas noches. Mira, tengo una pregunta y siempre tal vez me he preguntado algo que hay el don de lenguas y hay el don de interpretación de lenguas. Pero cuando alguien habla en lenguas, ¿siempre tiene que haber interpretación o no? ¿O no necesariamente?
Depende, yo creo. Hay veces que si está hablando en lenguas y está profetizando en lenguas, obviamente nadie va a entender la profecía porque está profetizando en lenguas. Entonces ahí sí es necesario de que alguien interprete las lenguas que está profetizando. Pero si a veces es personal, si tú estás orando en el espíritu y hablando en lenguas, eso es para edificación tuya. Y entonces ahí no hay necesidad de que nadie interprete porque te está edificando a ti. Claro que la Biblia dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas, pero siempre es bueno orar y en el espíritu y hablar en lenguas porque nos edifica a nosotros mismos. Ahora, si quieres profetizarle a otras personas, no lo vas a hacer en lenguas porque entonces sí vas a tener que haya alguien o tú interpretar tus propias lenguas que estás hablando. No sé si eso te contesta la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Excelente. ¿Alguien más que quiera preguntar? Luis Villarreal, adelante. Buenas noches con todos, gracias por la prédica, gracias por todo. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo saber cuál don tiene uno? Y si lo tiene, y si no lo tiene, ¿cómo hacerlo para tenerlo? Gracias. Sí, muy bien. Yo creo que la Biblia dice que los dones son para todos, ¿verdad? Todos, hasta nos dice que debemos de buscar los dones, de que no seamos tímidos, busquemos los mejores dones. Y aún Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, ¿verdad? Es una de las escrituras que escribió aquí Tania, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, ¿verdad? Yo creo que es en 2 Timoteo 1, 6 al 7. Yo creo que todos, como dije anteriormente, lo que dijo Reinhard Bonnke, Dios te da el don que necesitas para hacer el trabajo en ese momento. Entonces no te va a mandar a clavar un clavo con un serrucho, sino que vas a ir a clavarlo con un martillo. Y yo creo que todos nos podemos mover en todos los dones. Si te mueves en la profecía, no necesariamente quiere decir que eres un profeta, sino que en ese momento tú te estás moviendo en el don de profecía y Dios está usando ese don. No tengamos miedo de dejar que Dios nos use en los diferentes dones porque son para todos. Algo bien interesante, nosotros cuando empezamos a ir a la iglesia Expresión 58, nos apuntamos para orar por las personas y nos dieron el privilegio de orar por ellos. Y en una de esas ocasiones estaban ahí las personas haciendo línea para que oráramos y de repente alguien llega y le dice a Tania, yo vengo por mi palabra profética, ¿verdad? Y entonces, cuenta tú la historia. Sí, me dice, yo vengo por mi palabra profética. Y al lado había arte profético. Entonces le digo, ¿te quieres? La estaba dirigiendo por ahí. Porque a mí solo me dijeron, vas a orar por las personas, estamos muy ocupados, puedes ayudar. Le dije que sí. Y luego me dice, no, tú me tienes que dar palabra. A mí me dijeron que aquí tú me vas a dar palabra. Entonces, ok, le dije, está bien, le dije, Espíritu Santo. Y puse la mano en ella y empecé a darle palabra y me dijo, es exactamente lo que necesitaba. Así, ¿verdad? Que así tienes que activar la fe. También me acuerdo en una ocasión, fuimos a comer a un Denis con Gustavo y luego me dice el Espíritu Santo, ora por esa persona. Y nomás me acerqué a ella, era una de las meseras, y le dije, está bien si puedo orar por ti. Me dice, sí, está bien. Cuando pongo la mano sobre ella, miro un niño y le digo, hay un niño en tu vida que tú estás preocupada. Y me dice ella, no hay ningún niño. ¿Estás segura? No hay ningún niño. Me dice, no hay ningún niño. Y el Espíritu Santo me dice, sí, hay un niño. Y miro un niño chiquito, tal vez de edad de unos 2 años, con una camiseta blanca. Y le digo, yo miro un niño que está creciendo en el cielo.
y ahí Dios lo está cuidando. Le empiezo a hablar más, lo que Dios me empieza a decir más, lo que hay en detalle. Y me dice, sí, empieza a llorar, sí hay un niño. Un niño que ella perdió y que Dios estaba cuidando de él en el cielo. Y lo estaba formando, estaba creciendo el niño. Cuando le digo, viene una paz sobre ella, ¿verdad? Y hay que tener esa fe. Si Dios te muestra algo, etcétera, ¿sí, fe? Sí, buscar la fe. Sí, ¿verdad? Porque Dios te va a seguir dando más para esa persona o en la área que Dios te quiere usar. Sí, y yo creo que es importante saber de que en el caso que nos pusieron a orar, pero no nos dijeron que había que profetizar y nosotros no nos considerábamos personas que podíamos dar palabras proféticas, pero en el momento que Tania se dispuso y dijo, bueno, si tú andas buscando esto es lo que vamos a pedir al Espíritu Santo, y entonces en ese momento el Espíritu Santo le dio la habilidad de profetizar. Después se acercó, no sé si es la misma persona, pero también en eso de la oración llegó una muchacha que también pidió palabra profética, y después que Tania le dio la palabra, llegó su esposo y dice, ella no creía en la profecía, entonces yo la envié y le dije, ve allá con ellos que te van a dar una palabra profética, y Tania le dio la palabra y en ese momento empezó a creer, y también nosotros, porque ella no creía que podía recibir una palabra exacta, una palabra de ciencia, de una palabra que nadie sabía, que solo ella sabía, y el Espíritu Santo lo mostró. Y creo que vamos a que Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que nosotros podamos ser usados por Él. Y en una ocasión también escuché que le dijeron a Reinhard Bonnke, un pastor llegó y le dice, yo quiero saber por qué Dios no me usa, yo quiero que Dios me use, pero Él tantos años y no me usa. Y luego le dice, mira, tienes que verlo de esta manera. Si yo quiero hacer un pastel y lo quiero meter al horno y hay dos hornos y uno está caliente y el otro está frío, ¿cuál piensas que voy a usar? ¿Verdad? Y entonces, esa fue la explicación. Y yo creo que si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que estar dispuestos a buscar de Dios. No es necesario que seamos religiosos, sino que solo tener el corazón dispuesto y decirle, Dios, aquí estoy, úsame, ¿verdad? Y avivar ese fuego, avivar el fuego. Ya Dios depositó en nosotros, y vas a ver, te vas a dar cuenta cuando te animes que Dios te va a empezar a usar en lugares que ni te imaginas. Yo entrando a una tienda de descuento, comprando unas cosas para llevar a casa, se acerca una ancianita, ve una copa así como de oro, y así de color oro, y agarra la copa y dice, voy a agarrar esta copa, la voy a llevar a mi casa y voy a comer, y a lo mejor Jesús viene esta noche, dice. Y cuando escuché esas palabras, no me pude quedar callado, ¿verdad? Y me acerqué a la señora y empecé a hablar con ella y le empecé a conversar, y en ese momento empezamos a hablar de Jesús, y le digo, ¿tienes alguna necesidad, alguna enfermedad? ¿Quieres que Dios te sane de algo? Y entonces me dice, sí, tengo un dolor en mi cabeza, y me empieza a decir los síntomas que vino. En ese momento llenó el lugar de la tienda de su presencia, y la señora se sanó. Y después me dice, ¿sabes qué? También ora por esto porque me duele aquí, y también ora por esto. Y entonces agarró más fe y empezó a pedir que le dolían. Al final salimos juntos de la tienda, y ella me dice, oye, me dice, ¿tú quién eres? Porque a mí se me hace que tú eres uno de esos que están escritos en el Nuevo Testamento. Y le digo, no, yo nomás soy un miembro de la iglesia, le doy el nombre de la iglesia, tú puedes venir a visitarnos cuando quieras, esto no es nada extraño, esto pasa en nuestra iglesia todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces así quedamos, pero creo que tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? A dejar que Dios sea el que lo haga. Obviamente nosotros no lo hacemos, es Él el que lo hace, nomás que Él anda buscando personas que se dispongan a no tener miedo y decirle, vamos a hacer esto en el nombre de Jesús.
¿verdad? No sé si habrá alguien más que tenga una pregunta o algo que Pastor Luis quiera compartir o Pastora Teresa. Yo quisiera saber cómo saber cuando una persona tiene un don. ¿Cómo uno puede saber eso? Ok. Sí, yo creo que entre los dones tenemos los dones de revelación, ¿verdad? Los dones de revelación incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Entonces, a veces es necesario discernir qué espíritu trae la persona y ahí mismo a veces puedes discernir la intención de las personas. Y yo creo que lo más importante es preguntarle al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ese don es tuyo o no es tuyo? Y Él es el que revela las cosas. Si Él te revela de que una persona tiene el don de algo, entonces es así como vas a saber si tiene ese don. En una ocasión había un grupo de ministros en un lugar y todos estaban ocupados en un lugar y luego yo sentía que yo necesitaba oración y vi a una ancianita sentada en la parte de atrás que no era parte de los que estaban orando enfrente. Pero el Espíritu me dice, ve y ora por ella, pídele oración a ella porque ella tiene algo que tú necesitas. Y entonces yo le hice caso al Espíritu Santo y fui con ella y le dije, ¿puedes orar por mí? Porque el Espíritu me dijo que tú tienes algo que yo necesito. Y verdaderamente en el momento que ella puso su mano sobre de mí, lo pudo ver rápidamente que era lo que Dios le mostró a ella y era exactamente lo que necesitaba. O sea que yo creo que todo es por el Espíritu. El Espíritu nos habla y es necesario poder escuchar y si no te dice algo, pues preguntar. Pregúntale, no tengas pena de hablar con el Espíritu Santo porque Él nos conoce y conoce a todos los demás. Y si necesitamos información de algo, Él es la persona perfecta para que nos dé las respuestas que necesitamos. La otra cosa que podemos hacer es poner en práctica. ¿Cómo sé yo si tengo el don de sanidad si nunca oro por alguien? Tengo que poner en práctica, tengo que tomar un riesgo. Lo que sí es que no va a pasar nada malo si yo oro por alguien. Puede ser que sane, eso sí. Entonces, si no pasó nada, pues voy a intentar con otro y voy a seguir intentando. De todas maneras, tengo una bendición que darle a las personas. Pero, ¿qué sucedería si con la práctica de estar orando por uno o estar orando por el otro, empiezan a sanar? Entonces es posible, hermanos, que lleguemos a la conclusión que tenemos el don de sanidad. Y si nos abrimos, como dice Gustavo, al Espíritu Santo y oímos una palabra que nos dice, bueno, arriesguémonos a darla, digamos lo que nos está pasando. Ya Tania nos dijo que ella intentó con una persona y al principio la persona dijo no, 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 y entonces uno tiende a cohibirse, a no querer decir, pero bueno, de repente dijo que sí había un niño, ¿recuerdan? Entonces eso debemos de tomar los riesgos, ¿por qué? Porque estamos fluyendo en algo que Dios está poniendo, el don de fe. Cuando nosotros queremos decirle a alguien, decirle, sí, usted cree en esto y creo que esto va a pasar, atrévase a decir lo que cree que va a pasar. Obviamente solo vamos a ir tras cosas que son buenas, que son sanas y que pueden ser dadas por el Espíritu Santo. Así es que nosotros tenemos que imponer nuestras manos, tenemos que arriesgarnos a los pensamientos que vienen a nuestra mente. Si son pensamientos de bien, el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, pues entonces ponemos los pensamientos del Señor, como decimos, en la mesa o a la persona, y de repente nos vamos a dar cuenta que efectivamente es lo que la persona necesitaba. Es decir, hay que tomar alguna iniciativa para que esos dones se manifiesten. Exacto. Algo que me gustó mucho escucharles decir es ese ejemplo, ¿no? Que el Señor nos da los dones,
pero van a ser usados por el que esté dispuesto, ¿no? Como los hornos, el frío o el caliente, es un muy buen ejemplo. También como don significa regalo de Dios, es un regalo de Dios, es como Dios nos ha dado regalos. El ponerlo en práctica, como decía Luis, es como abrir el regalo y descubrir qué es lo que está dentro. Y la otra cosa que veo yo, la característica hermosa en la que veo que han fluido en los dones sin saber que los tenían, es que lo que los ha movido es el amor. El amor de llevar a esa persona una bendición de Dios. El amor, quererles revelar el amor de Dios a esas personas, ¿verdad? Que se sientan amadas y que cuando esta mujer escuchó de ese niño, que seguramente ella vivía pensando, como mucha gente ha oído que los niños se van al limbo o que no sé qué o no sé dónde, saber ni qué idea tenía como muchas otras personas, pero al escuchar que estaba con el Señor y que le miraba y pensar ella que Dios eh, pensaba en ella, la conocía y conocía su aflicción. Ella se sintió amada, sintió paz, sintió descanso. Entonces me encanta ver cómo hay tantos dones y los podemos ir descubriendo y el Señor nos lo puede ir revelando, pero el fundamento de todos esos dones es el amor. Y justo dice en 1 Corintios 12:31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice, ¿verdad? Y comienza a hablar de todos los dones, hablar en lenguas humanas o angélicas, o dice, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces es hermoso pensar que cuando es la motivación de llevar, la motivación es el amor de Dios en nosotros y de manifestar el amor de Dios a otras personas, fluye los dones y edifican porque es en amor, porque vamos a recibir dones y bendito sea Dios por ellos, ser responsables de o ser como reflexionar qué es lo que me motiva a mí a dar a conocer el don, ¿verdad? Si es el amor, si es edificar a las personas o porque yo me recuerdo que en algunos momentos yo pensé, yo quiero los mejores dones. Y para mí los mejores dones eran los que se evidenciaban, ¿verdad? Como palabra de sabiduría o de conocimiento. Y entonces no era la motivación, no era llevar el amor de Dios, ni dar la palabra precisa para que la persona se sintiera amada, sino que era exaltarme, porque yo tenía, como aquel niño, ¿no? Que no quiere compartir su regalo y si no juegan con él, ¿verdad? Si no juegan con él no va a compartir su regalo. Entonces, algo así me sentía yo en alguna época pensando, ¿qué don quiero yo? Hasta que me puse a reflexionar cuál era mi motivación de usar ese don. Así es de que qué hermoso lo que nos han compartido y es hermosísimo y muy edificante ver cómo operan los dones a través del amor.
Quería solamente compartir algo que nos pasó con Patty. Patty nos acompaña aquí. Patty la conocimos no hace mucho, se unió al grupo de nosotros y tiene como 2 años con nosotros. Y me acuerdo que una de las primeras ministraciones que cuando oramos por ella, Dios me mostró de que ella iba a estar enseñándole a muchachos por medio del internet, por medio de las computadoras, por medio de pantallas. Y esto fue antes de que viniera la pandemia, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice que en parte vemos, en parte profetizamos. Y pues yo no entendí qué era lo que venía. Yo solo sabía que Patty iba a estar enseñándole a los niños por medio de pantallas. Y yo creo, si Patty, ¿nos puedes compartir cómo te ha ido este año? Hola, placer estar acá. Gracias por la invitación. Gus y Tania son mis líderes dentro de la iglesia Expresión 58 y han sido de gran bendición a mi vida. Y sí, esa profecía, ellos estaban orando por mí específicamente y Gus se me acerca y me da la profecía y yo he aprendido de que cada vez que Dios me da una palabra, no importa a quién Dios esté usando, yo creo esa palabra, yo declaro esa palabra y yo me aferro a esa promesa porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre va a impactar nuestra vida y va a ser exactamente el propósito que Dios, por el cual Dios la ha enviado. Entonces, Gus me dio esa profecía y yo dije, bueno, yes, Lord, si yo voy a impactar a los jóvenes por medio del internet, por supuesto, tú sabes que mi corazón siempre está dispuesto a lo que tú me envíes. Pero al mismo tiempo yo dije, pero ¿cómo va a ser esa plataforma? ¿Cómo va a suceder eso? O sea, humanamente muchas veces hay cosas que la mente humana no lo va a comprender, pero nosotros tenemos que estar muy, muy cuidadosos de no dudar, porque si Dios lo dice, es porque Dios lo va a cumplir. No sabemos cómo humanamente o cuándo, pero sabemos que Dios lo va a hacer. Entonces, se vino COVID, cerraron las universidades en California. Yo soy personal docente de uno de los colegios acá en California y nos mandaron a casa y dijeron, vamos a usar esta plataforma. Y literalmente los últimos año y medio casi ya llevamos más de un año, vamos para un año y medio. Yo digo ministro, yo sé que es mi profesión porque Dios te usa en el ámbito en que tú te mueves. Entonces yo les digo a ellos, yo siento que yo ministro a estos jóvenes que estaban estresados, tenían depresión, ansiedad, incertidumbre, miedo. Y yo le di gracias a Dios por darme el privilegio de tocar vida durante esta pandemia, porque cada mañana me levantaba y oraba y decía, Señor, no importa la situación que yo enfrente, yo voy a tratar de dar palabra de ánimo, aunque esos jóvenes tal vez no conozcan al Señor ahorita, pero no me importa porque tú me pusiste acá, me has dado esta plataforma y yo voy a ministrar por medio de mi sonrisa, por medio de tratarlo bien, de darles palabras de ánimo, porque sí afectó mucho la pandemia a nuestra juventud. Muchos estudiantes no podían aprender en línea y han tenido que dejar clases, aplazar clases. Entonces, Dios me capacitó, me habló antes para que prepararme para enfrentar y ayudar a otros. Y como decía la pastora Tere, es cuando, mira, cuando hay amor, cuando hay pasión, esos dones fluyen porque hay necesidad en otras personas. So, yes, ese fue mi testimonio, que la profecía se cumplió al pie de la letra y cuando ni idea que venía COVID, ni idea que iban a cerrar los colegios y universidades. Así que Dios siempre cumple sus promesas. Sí, es algo interesante. Gracias, Patty. Algo que nos gusta hacer a nosotros es ponerlos a todos los que se juntan de nosotros en nuestro grupo a usar sus dones, ¿verdad? Y entonces abrimos la puerta para que si alguien tiene una visión, alguien tiene un sueño, alguien escuchó una palabra, que lo pueda compartir. Entonces, cuando vienen personas nuevas y se juntan al grupo, entre todos, en grupo, en unidad,
ministramos las personas. Si alguien vio algo, si alguien escuchó una palabra, se los damos y vemos cómo Dios usa a todos, ¿verdad? A toditos. Entonces, no hay excepción. Dios quiere usar a todo el cuerpo de Cristo porque ama tanto al pueblo que está perdido y nos ama tanto a nosotros que quiere usar esos dones para que podamos conocerle más y acercarnos más y ser amados mucho más. Amén. Sori y segundo, ¿alguno de ustedes quiere decir algo? Pónganse volumen, por favor. Eso. Buenas noches con todos y muchas gracias por esa palabra hermosa. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo saber si un sueño es simplemente un sueño o es que viene parte de Dios? Por ejemplo, yo he tenido muchos sueños que para mí son maravillosos y yo lo tomo como que son de Dios, pero a veces solamente es un sueño. Entonces, en eso, no sé, quisiera aquí, de pronto, pastor, usted me puede ayudar en esto. No sé si de pronto debo contar algún sueño. Sí. Ya. No, está bien. ¿Cuento el sueño? Sí, dale. Por ejemplo, uno de los sueños. Cuando nos pasamos acá a nuestra casita ya, mi esposo trabaja en el oriente y yo paso aquí sola con mis 4 hijos. Y mi hija mayor tenía 15 años en esa época y los demás son chiquititos. Entonces siempre ese temor de que estoy sola, y usted sabe que aunque haya seguridad, pues igual el temor está siempre como humana, ¿no? Aunque no se cree en Dios. Y siempre era ese temor que yo paso sola y no había mucha seguridad aquí porque la casa, como nos habíamos pasado recién, estaba nomás con unas lonas, una madera, algo así. Y siempre la oración. Y uno de esos tantos días así, en lo que yo estoy pues soñando, siento que estoy en una barca en el mar y hay no sé, que mis hijos estaban ahogando, naufragando ahí en el mar y mis hijos ahogándose, el más chiquito, preocupada por el bebé que él no podía nadar, por mis 4 hijos. Y en eso había uno, para mí era Jesús. Así cuando uno lo ve así sin ropa, por ejemplo, así, con el agua hasta aquí, y con un cabello así, caído así de lado, y yo preocupada por todos mis hijos, y en eso decía, no, todo está bien, ya no te preocupes, todo está tranquilo, todos están a salvo. Y yo sabía, o no sé, bueno, decía que él era el capitán, pero era lo que hubo el naufragio era con otra persona que estaba manejando. Y en eso hay una voz superior, hay otra voz superior al capitán y dice, no te preocupes, de ahora en adelante, quien va a manejar esta barca va a ser el capitán, o sea, a Jesús. En el rato que yo me despierto, lo primero que para mí viene es el pensamiento que lo que yo veía era Jesús. Lo primero que a mí me viene, digo, ay, Jesús, es Jesús. En ese rato yo me levanto a orar. ¿Cómo no agradecer a Dios? Para mí fue una bendición, es un sueño que Dios me está diciendo, de pronto por las preocupaciones que yo siempre que estoy sola por mis hijos, esos sueños. Sí, entonces yo no sé si son realmente, vienen de Dios o solamente tal vez mi mente de la preocupación, no sé. O sea, eso es mucho y de tantos sueños que he tenido. Por ejemplo, perdón, que siga de pronto. Ahora recién, nomás la semana anterior soñé igual. Estaba en un camino sola y en eso había como un león que quería atacarme y yo me puse a decir siempre, en nombre de Cristo Jesús, no me pasa nada, en nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo Jesús, no pasa nada. Y hace 15 días igual soñé lo mismo. Y ayer en cambio igual que iba por un camino sola, con temor a que algo me iba a pasar, y cantaba alabanzas y me sentía como que alguien me seguía, pero yo cantaba alabanzas y cantaba las alabanzas y la otra persona o alguien que me seguía atrás no me hacía nada, yo cantaba y me despierto en eso siempre, y así muchos sueños así. Entonces, por favor, sí, quisiera que me ayude. Sí, claro, muy bonita la pregunta y gracias por contarnos los sueños. Y creo que es importante, bien bonito lo que dijiste, de que
oíste la voz y dijo, de ahora en adelante el capitán va a ser él y él es Jesús. Eso es una revelación. Cuando Dios se muestra en sueños, él se está revelando quién es él. Cuando se le presentó a Abraham en el sueño, le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces él está revelando quién es él para administrar el estado de ánimo que tiene la persona. Cuando se le muestra a Salomón en el sueño y Salomón le pide sabiduría, Salomón estaba dormido, él estaba teniendo un sueño y Dios se le presenta y tienen esa conversación y Dios se revela a él y le dice qué es el plan que tiene para él. Esto es lo que voy a hacer contigo, esto es lo que vas a hacer tú, esto es lo que te voy a dar. Entonces yo creo que lo que el sueño te ministra, eso te está diciendo de quién es el sueño. Y por lo regular también vas a sentir la presencia de Dios, porque Él se está presentando en sueño con su presencia. Entonces, cuando yo tengo un sueño y es de Dios, también puedo sentir su presencia manifestada en ese momento. Pero yo creo que es importante buscar qué es lo que te está revelando el sueño. Si alguien vino y me dijo, mi niño tuvo un sueño y dijo que me iba a morir, y le digo, ese sueño no es de Dios. Le digo, aunque tu niño tenga sueños de Dios, ese no es de Él, porque Él no te va a traer muerte y enfermedad y cosas así en los sueños, sino que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces rechaza ese. Pero el tuyo, el que me contaste, cuando te dice el capitán va a ser Él, es Jesús. Te está revelando quién es Él, quién es el que te va a guiar, quién es el que te va a cuidar. Y es muy natural que tengas temores a causa de que tu esposo no siempre está en casa, está trabajando fuera, pero debemos de confiar, no solamente saber que está Jesús, sino que entregarle nuestra confianza. ¿Qué tal, Gustavo, si oras por ella para que ese temor se vaya y que se establezca la confianza en Dios para ella? Amén. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, de que tú estás con Sori y Segundo, Señor. Declaramos, Padre, que ellos están protegidos bajo tus alas, como los pollitos bajo las alas de la gallina, Señor. Padre, gracias por tu revelación. Gracias por tus sueños. Gracias por la confirmación y presentarte ante ellos, proclamando y revelando quién eres tú. Y declaramos en este momento, como le dijiste a Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón. En el nombre de Jesús declaramos que ninguna arma forjada va a prevalecer sobre sus vidas, sino que tú les vas a cuidar. Tu ángel que acampa alrededor de los que le temen va a estar con ellos siempre cuidándolos. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que no va a haber nada que pueda hacerles daño, sino que más bien tu palabra va a dar fruto y ellos van a prosperar en esta tierra, en ese lugar donde tú los has puesto por un apoyo divino, Señor, un plan que tú tienes divino de que ellos estén en ese lugar. Y como tú lo has decidido que ahí estén, tú los vas a cuidar. Gracias, echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gracias por esas palabras que nos estás dando, Gustavo y Tania. Seguimos orando.